El ex asambleísta de la Izquierda Democrática, que más tarde se alió con la Alianza País por la provincia del Carchi, Leandro Cadena, será investigado por supuestamente cobrar el denominado impuesto al trabajo. Nuestro compañero Fausto Yepes investigó un caso que revela con más claridad esta costumbre de algunos asambleístas de negociar cargos en el sector público. Así es, Janet y amigos, buenos días. Una investigación de presunto enriquecimiento ilícito en contra de una de las ex colaboradoras de despacho de Leandro Cadena revela que el dinero de sueldos de otros supuestos asesores contratados se depositaba en la cuenta de ella y que tras hacer efectivo el dinero le entregaba al asambleísta cada 15 y cada fin de mes. La mujer en referencia era su asistente y novia. Decidió contar su historia. Veamos. Si es que alguien tiene una denuncia, que la ponga en fiscalía. Nada nuevo bajo el sol. El cobro del llamado impuesto al trabajo ha sido una práctica común en algunos asambleístas que pretendieron no dejar rastro de un perverso mecanismo para medrar del trabajo de otros y llenar sus bolsillos con dinero público. En 2008, Viviana de la Cadena era pareja sentimental del asambleísta de Carchi, Leandro Cadena, quien llegó al legislativo por la Izquierda Democrática, pero lo sedujo más la bandera de Alianza País. Viviana también constaba como asistente de despacho y el sueldo de los primeros meses que no asistió al trabajo era para el asambleísta. Que cuando me hagan el depósito del sueldo, retire y le entregue. ¿Le entregabas todo el sueldo? Sí. Más tarde la dinámica cambió y el sueldo era compartido. Que yo iba a recibir $800 y que el saldo pendiente le entregue a él. Viviana enfrenta un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y es porque el sueldo de ex asesores de Leandro Cadena llegó hasta sus cuentas. Años después, involucrada en un proceso penal, Viviana abrió los ojos. Las personas que depositaban en mi cuenta trabajaban para él como asesores o asistentes. ¿Y las viste alguna vez? No, yo pasaba sola en la oficina. Los depositantes fueron llamados a rendir su versión en la fiscalía y allí hubo revelaciones. Hacían la entrega de este dinero a través de esta asesora. No faltó la supuesta asesora que confesó que no tenía un lugar de trabajo. Rosero Muñoz Ana Belén. Todos los meses yo depositaba en la cuenta de la señorita Viviana Cadena en el Banco del Pichincha la suma de $1,100. Yo me quedaba únicamente con $100. Asegura que hizo depósitos todo el tiempo que estuvo supuestamente trabajando para el ex asambleísta. Vía telefónica en su departamento y en las propiedades de sus padres buscamos al ex asambleísta para que nos dé su versión, pero ha sido imposible. La propia fiscalía lo ha convocado por varias ocasiones sin tener resultados. Esta vez será conducido ante el fiscal con la ayuda de la fuerza pública. Lo cierto es que el proceso que inició por el presunto enriquecimiento ilícito en 2016 podría arrastrar a otros personajes antes investidos de poder. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Lo cierto es que como este caso han comenzado ya a salir decenas de casos. La gente ha perdido el miedo y ha comenzado a denunciarlos. Vamos a escuchar también parte de estos casos del impuesto al trabajo. Seguimos contigo, Janet. Gracias, Fausto. Y a esta hora saludamos con Andrea Utreras, exfuncionaria de la Asamblea, y Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Buenos días a ambos y gracias por estar aquí. Bueno, Andrea, tú fuiste la que se atrevió a hablar y la que develó y destapó todo este tema. Y tienes una denuncia en concreto. Quisiera que me resumas qué fue lo que te sucedió y quién lo hizo. Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en enero del 2018 de este año yo ingresé a trabajar en calidad de comunicadora relacionista pública de una asambleísta de Alianza País de la ala morenista. Trabajé hasta marzo, hasta mediados de marzo, un poco antes de mediados de marzo, 10 o 11 de marzo, pero a las 2 o 3 semanas de yo estar laborando ahí, me dijeron que tengo que separar un dinero, o sea, ya cuando me iban a depositar el primer pago, digamos, me dijeron que de ese dinero tenía que separar un porcentaje para hacer una especie de contribución, aunque no lo llamaron así, me dijeron directo, hay que hacer un pago que tiene que salir de este despacho de $400 entre todos los funcionarios que laborábamos ahí para pagar al partido, me dijeron directamente al movimiento Alianza País, esta contribución. Entonces yo cuestioné, les pregunté, ¿y por qué tengo que pagar esto? Me dijeron, no, es así. ¿Sabes? Ya estaba instaurado esto cuando yo ingresé. Cuando negociaron el trato contigo, es decir, que entrarías a trabajar como relacionista pública, ¿qué sueldo te ofrecieron? Cuando yo entré a trabajar, yo entré con una partida de asistente administrativa.
que es de $1.394. Eso fue lo que negociaron contigo y eso fue lo que tú aceptaste. Y eso fue, claro, eso fue lo que Y de esos 1.300 tenías que pagar los $400 de contribución al partido. De los 1.300 yo no tenía que pagar los 400. Entre los 4 que trabajábamos ahí tenía que salir $400, porque éramos 4, cada asambleísta tiene a su cargo cuatro personas para su despacho. Entonces, de entre los 4 que trabajábamos en ese despacho, tenía que salir los $400, aparte de otros gastos, como yo he venido comentando en los medios de comunicación, por ejemplo, pagarle los almuerzos, la movilización. ¿Tú llegaste a pagar ese tipo de gastos personales? Sí, gastos personales. ¿Para qué asambleísta trabajabas tú? Yo trabajé para Karina Arteaga. Y esta señora Arteaga, entonces, ¿qué tipo de gastos personales cancelaste tú? Almuerzos y movilización, más que nada. O sea, ¿Cómo se producía el Este pago era, por ejemplo, como te comento, ya estaba instaurado. Entonces, cuando íbamos a alguna reunión y justamente coincidía la hora del almuerzo, estábamos todos ahí con la asambleísta. Si es que el que estaba con ella o los que estábamos con ella teníamos que, digamos, pagar el almuerzo a ella. Pero casi siempre. ¿Y la movilización? La movilización igual, el tiempo que yo estuve ahí, ella justamente estaba cambiando de auto, entonces se movilizaba bastante en taxi. Entonces pagábamos con mi otro compañero que él tenía la tarjeta de crédito para estos taxis que usan este sistema. Por lo general él pagaba al final del mes ese consumo, que era bastante alto, alrededor de $200, y yo cuando los pagaba en el cotidiano, cuando me tocaba ir con ellas, sí salían, eran unos costos un poco elevados, porque por ejemplo había que transportarla desde su domicilio, que ella vive muy al norte de Quito, hasta la asamblea, son carreras de $10, $12. Fabricio, usted decidió en cambio hacer una investigación y denuncia formal ante las autoridades, Contraloría y Fiscalía, sobre lo que está sucediendo con sus compañeros y sobre algo que era un secreto a voces. ¿Qué es lo que ha descubierto usted y cuántas denuncias ha recibido? Buenos días, Janet, amigos, amigas. Yo lo que había planteado es la necesidad de que la Asamblea tome una decisión al respecto. Y le había planteado a la presidenta de la Asamblea un proyecto de resolución en el cual poníamos abiertas nuestras cuentas, que se investiguen todas las cuentas de los asambleístas y con cruces de cuentas con los funcionarios para saber si es que existían estos depósitos en cuenta. Mientras yo estaba en Washington, en la CIDH y en la OEA, por el tema de que los correístas ahora se quejan de que hay una decisión del Estado ecuatoriano de no dejarles participar, la Asamblea emite una resolución que es todo y es nada. Y aparentemente hacen un ejercicio de espíritu de cuerpo diciendo el que tenga pruebas que denuncie. Vea, Janet, es bastante difícil pedirles a los funcionarios, con honrosas excepciones, que presenten este tipo de pruebas, porque la relación de poder es evidentemente diferente entre un funcionario y la persona que está en una situación de poder. Por lo tanto, lo lógico en esto era que investigue la Contraloría, investigue la Unidad de Análisis Financiero, investigue la Superintendencia de Bancos y con esta información se le entrega a la Fiscalía para que, en el caso de que existe el cometimiento, la tipificación de un delito, pues puedan actuar. Yo creo que llegamos a un punto en donde la Asamblea tendrá que ir a un proceso de autodepuración o tendrá que someterse a los funcionarios que hayan caído en estos ilícitos a un proceso en donde la justicia del Ecuador tenga que tomar resoluciones. Pero si es que tenemos que recordar la historia, esto no es la primera vez que sucede. Recordemos que en el desmantelamiento de la red Peñaranda, la Asamblea tuvo la valentía de entrar en un proceso de autodepuración. Si es que en este momento podemos hacer lo mismo, yo creo que se tiene que trabajar en 3 vías. La primera, evidentemente los casos estos en donde se estaría cobrándoles un peaje a los funcionarios, lo cual es absolutamente incorrecto. La segunda, el financiamiento de las organizaciones políticas, porque sobre pretexto de financiar una organización política se les pide plata a los funcionarios. Vale la pena recordarles a los ecuatorianos que la República tiene 2 mecanismos de financiamiento de las organizaciones políticas: el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Retribución del Gasto Electoral. Pero durante estos días ha llegado a mi despacho además noticias de que esto que pasaría en la Asamblea también está pasando en otras instituciones, Janet. Por ejemplo, me han comentado que en el SECAP se pide plata a los funcionarios de alto rango para mantener sus puestos.
y que esa plata va para sostener la organización política de un candidato, un precandidato guayaquileño. Entonces sí me parece que es necesario un proceso de absoluta transparencia en esto. Andrea, un poco para poder probar lo que usted está afirmando, ¿qué tipo de pruebas tiene? Por ejemplo, de esta contribución de más o menos $100 cada uno, que hacía cada uno de los asesores del asambleísta Arteaga para la organización Alianza País. ¿En dónde se depositaba? ¿Se hacían transferencias? ¿Esto era en efectivo? ¿Cómo es? Bueno, puntualizar, Janet, que yo nunca hice ningún pago. Por esa misma razón se me cortó el contrato de servicios ocasionales. Así que yo no tengo esa prueba porque yo no llegué a hacer el pago, pero fui testigo de cómo la persona encargada, porque la persona encargada de reunir el dinero no era directamente la asambleísta, sino su asistente de despacho. Ella cada fin de mes nos pedía que por favor reunamos el dinero para... ¿Y esto era en efectivo? Esto era normalmente en efectivo. Ella también me dio la opción de hacer el pago por transferencia. Y tengo que comentar también que después de 3 meses, en junio, yo salí en marzo, me pagaron la liquidación en junio y a finales de junio todavía recibí yo mensajes con el número de cuenta bancaria de País para que yo haga el depósito. Es decir, recibían la cuenta de País, no eran depósitos a título personal de la asambleísta. A título personal no, eran en mi caso era para el movimiento. Ahora, pero Fabricio, tenemos casos como el de Leandro Cadena, que está en la denuncia de Fausto Yepes, en el reportaje de Fausto Yepes que acabamos de ver, en donde él ni siquiera contrataba, mejor dicho, contrataba a supuestos asesores que no iban a trabajar, pero en cambio les quitaba todo el sueldo y se entiende que utilizaba ya a título personal ese dinero. Esto ha devenido en una investigación de enriquecimiento ilícito o posible enriquecimiento ilícito para su ex asistente y además novia. Es que esto es precisamente lo que se tiene que investigar, Janet. Es decir, con el pretexto de las contribuciones a los partidos, se les pide a los funcionarios que entreguen dinero. Por lo tanto, va a llegar un momento en donde tienen que abrirse también las cuentas de Alianza País. Y veamos de dónde vino la plata. Porque tiene que justificarse pues los ingresos de una cuenta. Ellos decían siempre abiertamente, el mismo expresidente Correa decía abiertamente que recibían contribuciones de todos los funcionarios públicos. Esas contribuciones pueden ser voluntarias y está bien. La gente que quiere contribuir con su organización política y lo hace voluntariamente está bien. Lo que es incorrecto es que se force a los ciudadanos que a cambio del trabajo tienen que dar una contribución a su partido. Las contribuciones voluntarias de las organizaciones políticas son eso, voluntarias. Lo que no se puede decir es o pagas para el partido o se te bota del trabajo. Eso es lo incorrecto y por eso si es que el Ecuador tiene que avanzar nuevamente hacia un proceso de autodepuración de la Asamblea, pues hay que hacerlo. Ahora, para poder investigar este tema dentro de la Asamblea Nacional, porque pues yo creo que hay distintas modalidades. Una es esta que pues había que pagarle los gastos personales a los asambleístas. Hay alguien que dice que hasta le tuvo que pagar la ropa en un almacén a una de las asambleístas. Hay otra modalidad esta que se contribuía a la organización política a la que pertenecía el asambleísta, pero hay esta otra modalidad que no sé qué tan difícil sea comprobarla, y es el hecho de que se contrataban supuestamente asesores que nunca iban a trabajar. ¿No hay dentro de la Asamblea Nacional un sistema en el que se compruebe que cada empleado cumpla con su trabajo? Sí. Al final de cada mes los asambleístas tienen que firmar un informe de labores de cada uno de sus funcionarios y por lo tanto estos informes de labores deberían reflejar qué personas realmente han estado asistiendo y han producido para la Asamblea. Una muestra me daba un buen ex asambleísta, porque también hay buenos asambleístas, y me decía, mire, es bastante probable que los que menos producen son los que más metidos estén en este tipo de casos, porque evidentemente esos recursos que deberían ser para tener personal que te ayuda a producir para la República estén quedándose en los bolsillos de las personas. Yo creo, Janet, y esto es válido mencionarlo para todos. Pero una aclaración. Sí, claro. O sea que los asambleístas pueden supuestamente contratar gente que nunca va a trabajar y nadie les fiscaliza eso. No, los contratos van a estar registrados. La cuestión es saber si es que tienes ahí un caso de un prestanombre. Y ahí aparecen, en cambio, responsabilidades compartidas. Porque por una parte tendrás a alguien que está prestando el nombre para el cometimiento de un ilícito. Los funcionarios públicos, antes de su posesión,
hacen una autorización a la Contraloría abriendo las cuentas. Lo que digo yo es, las cuentas están abiertas, investíguennos a todos y que las personas que tienen casos de responsabilidad que sean responsables. Y tiene 2 vías para ejecutar esta responsabilidad. O la Asamblea va a un proceso de autodepuración, en donde con estos elementos se les pide a quienes están metidos en estos casos que den un paso, salgan de la Asamblea y nos ayuden a recuperar el prestigio que esa institución necesita tener. Porque ¿con qué cara usted puede iniciar procesos de fiscalización en contra del Estado si tiene sentados al lado gente que puede estar metido en este tipo de ilícitos? Y por otra parte, si es que no lo hace directamente la Asamblea, pues se tiene que recurrir a las instancias judiciales pertinentes. La Fiscalía, con toda la información que se tiene que estar levantando en estos momentos, tendrá que actuar. En lo personal, yo pensaba que esto tenía que salir de una resolución de la Asamblea. Si la Asamblea no resuelve esto y más bien hace este intento de autoprotección, de espíritu de cuerpo, de decir que denuncien los que tengan pruebas, vea, es preferible, y nos asiste el mismo derecho a usted, a Andrea o a mí, de cruzarnos la calle, ir a la Contraloría y pedir directamente que nos auditen. Ahora, yo sigo con esta duda. Cuando usted fue contratada, Andrea, como asesora de la asambleísta Arteaga, ¿no tenía que llegar a la Asamblea Nacional, no sé, poner el dedo en estos sistemas que verifican que usted llegue al trabajo a la hora que llega y a la hora que se va? No hay ninguna forma en que usted pueda comprobar ante la Asamblea Nacional que está devengando el sueldo que le están pagando, presentando informes, como usualmente ocurre en la función pública, que piden un papeleo. Es un infierno trabajar en la función pública por todo el papeleo que hay que presentar pues posterior al trabajo realizado. ¿A ustedes no les pedían nada de eso? Claro, sí. Yo en mi caso, en el caso de los funcionarios que trabajamos para los asambleístas, no timbramos el biométrico, pero sí hay un registro de asistencia. Pero la asambleísta puede firmar simplemente pues, mintiendo que fueron o no fueron a trabajar. Exactamente. No está implementado un mecanismo para que estos temas se controlen. Y, de hecho, los asambleístas que son del interior del país, que son la mayoría, tienen la potestad de que los funcionarios que están a cargo de ellos trabajen en territorio sin necesidad de estar presentando ningún tipo de estos mecanismos. Y como comentaba Fabricio, presentan el informe final, pero yo también fui testigo de que unos asesores de ahí en este despacho donde yo laboraba hacían prácticamente un copy-paste de esos informes. O sea, solo venían cuando ya era de presentar el informe y después no estaban en el despacho. Vean, con tecnología se puede verificar todo. Pero esta no obligación de tener un sistema automático o de alta tecnología, de última tecnología, que es lo más sencillo del mundo, un sistema biométrico, ni siquiera es costoso, no los hace cómplices a todos, porque a mí me parece que también que estas facilidades que se le dan a los asambleístas, por supuesto que promueven este tipo de cosas que no son nuevas. Hay que decirlas, porque esto es un rumor que se corría hace mucho tiempo y hace varios periodos de la Asamblea. Sí, pero precisamente la gente que ha estado mucho tiempo, más bien trata de cerrar filas y decir, se está afectando el honor de la Asamblea. Gente que ha estado varios periodos en la Asamblea tratando de hacer un espíritu de cuerpo sobre eso no es correcto. Los elementos necesarios para verificar si es que los funcionarios van a trabajar o no tecnológicamente pueden demostrarse. Cada funcionario de la Asamblea tiene una tarjeta para poder abrir las puertas o subirse en el ascensor. Usted puede verificar qué personas han utilizado eso. Tecnológicamente se puede y está en la Asamblea. Es parte de las cosas que se puede requerir y ver cuántas personas diariamente han ido. Esto existe. De lo que usted está hablando, en cambio, es del registro de labores que se tiene que presentar al final del mes, que evidentemente también puede ser alterado, nuevamente, de lado y lado. Y que se puede verificar si son copy-paste o no, el uno del otro, un año del otro. Pero por supuesto. Sí, porque la viveza criolla es lo que más caracteriza ¿hacia a dónde los tenemos que llevar esto, Janet? Porque no puede convertirse esto simplemente en el escándalo de la semana y la próxima semana pasamos al siguiente escándalo y esto se quedó ahí. Yo creo que es necesario que hagamos una investigación profunda. Si la Asamblea esta semana no opera lo que tiene que operar, voy a ir a pedir directamente a la Contraloría, a la Unidad de Análisis Financiero y a la Superintendencia que hagan estos cruces de información. Los ciudadanos que se sientan afectados están haciéndonos llegar todo el tiempo testimonios, evidencias, copias de depósitos, copias de chats de qué es lo que les han estado exigiendo. Y con esta información la Fiscalía podrá actuar. Si es que se ha cometido el delito de concusión, entonces se tendrá que levantar la inmunidad parlamentaria para quienes estén metidos en estos casos, respondan ante la justicia.
Los ecuatorianos se merecen tener funcionarios que los representen limpiamente. Y si es que para eso hay que enfrentar a esta gente que ha estado bastante tiempo en la Asamblea, que se comentaba durante tantos años y nunca hicieron nada, pues bueno, que den la cara también ellos, ¿no? Andrea, para finalizar, ¿usted va a presentar oficialmente la denuncia en contra del asambleísta Arteaga? Sí, yo voy a presentar una denuncia formal en Fiscalía, así es. ¿Esto será esta semana? Esto será esta semana. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana con nosotros. Siempre un gusto.